Entonces, señor gobernador, tiene usted el uso de la palabra. Gracias de nuevo por recibirnos y esperamos que esto no sea una visita protocolaria ni política, sino que sea sobre todo una visita para que acá podamos exigir las acciones que le ayuden al territorio. El departamento norte de Santander es una región ubicada en zona de frontera. Tiene cerca de 1,5 millones de habitantes y el 40% del área es la región del Catatumbo, donde hay 8 municipios que son PEDET y en total 11, incluyendo los que son SUMAC. Es una región, el Catatumbo, una región que tiene posibilidades como gran despensa agrícola, minera, tiene la oportunidad de, en plena producción, si lo logramos, de sacar alimentos para no solamente Colombia, sino también para Venezuela. Está ubicada en una parte en zona de frontera, tiene más de 43.000 hectáreas sembradas de palma, tiene zonas de difícil acceso, montaña, selva, y también tiene 52.000 hectáreas de coca sembradas en el territorio. Desde hace muchos años, más de 40, 50 años, está en la presencia de grupos guerrilleros como las FARC, como el ELN y como el EPL, y también bandas narcotraficantes debido a la presencia de las hojas de coca. Y se ha generado siempre una falta de inversión, por una parte por desidia del Estado, de nosotros los gobernantes, y por otra, porque los grupos guerrilleros no han permitido el desarrollo de las obras que en su momento pudieron llegar o de las inversiones. Estamos enfocados en las posibilidades de paz. Nuestro plan de desarrollo se llama Norte Territorio de Paz. Y desde el año anterior, desde la región, con las organizaciones sociales, comunales, con los empresarios, hemos logrado avanzar en toda una serie de acciones importantes en favor de un mensaje de paz. Aspectos de lo que hemos podido avanzar es la primera fase, que es la ayuda humanitaria de emergencia. Hemos logrado, desde que se instaló el puesto de mando unificado, atender con apoyo de los señores alcaldes que se han puesto la camiseta, que han estado ahí, con apoyo de empresarios, se logró instalar en Ocaña, en Tibú y en Cúcuta unos albergues. Y en su momento atenderlos en lo que tiene que ver con alimentación, colchonetas, vestido, alimentos para niños y demás. Y hoy en día el 84% de los niños del Catatumbo ya está recibiendo ese derecho a la educación. Nosotros tenemos 47.000 niños en el Catatumbo, 39.700 están en este momento ya en clase. Y aquí en Cúcuta habilitamos un colegio, Sor Duvalier, que fue el que usted visitó ayer, que es el Colegio Temporal de La Paz, en donde todos los niños que están desplazados en Cúcuta se les da el transporte, se les da la alimentación escolar, los uniformes, los útiles escolares, y logramos atenderlos en este colegio temporal, con mismos docentes desplazados también. Hay 3 dimensiones en las que está actuando el gobierno nacional a través del decreto de conmoción interior. Una, continuar con la ayuda humanitaria de emergencia, en articulación con los entes territoriales. 2, la posibilidad del control territorial, y ha llegado más tropas, ejército y policía para poder garantizar esa presencia, ese control en los cascos urbanos de municipios y corregimientos, y asegurando vías y obviamente empezando a trabajar en las zonas rurales. Y 3, toda una serie de decretos que se están dando por parte de los ministerios para reunir recursos, programas, acciones en lo que se llama la posibilidad de una inversión en el Catatumbo. Nos atrevemos hoy a pedirles que nos ayuden en el sentido de que estos decretos que están resultando de la conmoción interior van a permitir una respuesta hacia esa región. Y en la medida en que logren ser efectivos, tendremos unas posibilidades de ayuda, de una mano amiga y de unas inversiones reales para el desarrollo de la región. Bienvenidos al norte de Santander, una región que quiere la paz, seguiremos luchando por ella, esperamos que a través del diálogo se logre resolver el conflicto y esperamos entonces que esa esperanza
que tiene los nortesantanderianos se vea reflejada al final en que nuestros hijos puedan disfrutar de una región en paz, productiva y con grandes posibilidades de desarrollo. Bienvenidos al departamento. Muchas gracias. Alcalde Teorama, que llegó muy juicioso, tiene usted el uso de la palabra. Ubersaí Conde Serrano. Teorama, por ejemplo, ha sido uno de los municipios epicentros de esta situación. 6.000 personas que salieron del municipio, el resto del municipio en confinamiento. Por supuesto, ustedes saben la tragedia que estamos viviendo en el Catatumbo. Es una tragedia sin precedentes en la historia nuestra, donde pues estamos en medio de una guerra que no es nuestra, que no es de las comunidades, que no es de la población civil. Y en ese ejercicio, pues aprovechando este espacio, porque sé que el tiempo es corto, quiero solicitar a ustedes como representantes a la Cámara, y retomo lo que decía el señor gobernador, a que nos ayuden. Los primeros respondientes en esta crisis humanitaria hemos sido los alcaldes, y con el respaldo de la gobernación hemos podido atender esta situación, digamos, de manera urgente en cuanto a los temas humanitarios, pero es una situación que ha desbordado nuestras capacidades administrativas, financieras, logísticas y demás. Hoy, ya a más de 20 días de esta crisis que vive el Catatumbo, pues quiero plantear varias situaciones. Lo primero es que la salida no es militar. El Catatumbo necesita es una intervención integral. Y esa intervención integral tiene que llevar una apuesta clara, concreta, en el marco de un espacio que se ha construido en los 2 últimos años, donde hemos participado todos los que hemos hecho vida en el Catatumbo y provincia de Ocaña, y ya del Pacto Territorial Catatumbo. Ese contrato social que ya está en un documento, que se ha construido con la base, juntas de acción comunal, mujeres, jóvenes, procesos sociales, institucionalidad local y demás, ya está ahí. Entonces el llamado es a que se debe firmar el pacto de inmediato. Nos preocupa también el decreto de estado de conmoción y los decretos que lo que usted mencionaba, estos 9 decretos que han salido. Y yo voy a mencionar 2, simplemente para resolver. Uno es el tema de la flexibilidad que nos han dado los alcaldes y al gobernador, pero para poder hacer transferencia de nuestros propios recursos. Esa no es la solución. Nosotros necesitamos es una inversión del gobierno nacional en el territorio y que se utilice a través de la institucionalidad que estamos en el territorio, como es gobernación y como es las alcaldías. Entonces, ese decreto para nosotros no tiene ningún sentido. El segundo, por ejemplo, y voy a mencionar uno porque es un espacio muy corto, un decreto que sale del Ministerio de Agricultura. Nuestro territorio es 100% agropecuario. La economía nuestra deriva de la producción agrícola. Y aunque vemos ahí con el tema del sistema Finagro, por ejemplo, que condonan o está establecido para condonar unas deudas a nuestros campesinos que tienen créditos con el Banco Agrario, pero solo para los que están en mora. Y en el caso de Teorama nosotros tenemos 1.300 créditos en el campo. Si queremos ayudar realmente a nuestros campesinos, ¿por qué no activar al Banco Agrario, que es un banco del pueblo, para que todos los campesinos del Catatumbo y provincia de Ocaña o de los municipios que hoy estamos bajo el estado de conmoción, se les pueda condonar esos créditos que tienen para la producción agropecuaria? La solución del Catatumbo es una solución integral, no es militar, ¿sí? Es integral y para eso ya hay un marco trabajado que se llama el Pacto Territorial Catatumbo. Necesitamos una inversión ya directa, práctica y que se baje al territorio a través de la institucionalidad local, que luego nosotros en territorio, con el acompañamiento y con la veeduría de las juntas de acción comunal y de los procesos sociales, podemos hacer efectivo, transparente esa inversión para buscar soluciones a esta crisis y ya una situación histórica de las brechas sociales que tiene el Catatumbo. Vamos a dar la palabra a
la participación de los resguardos indígenas, que está aquí presente el pueblo barí. Jikobiranchu Araja. Primero que todo, agradecerle el espacio y la invitación a este escenario. Y lo segundo, pues, igualmente sé que el contexto no cae en otro territorio, sino cae en nuestro territorio. Y nuestro territorio, tanto en lo que estamos viviendo hoy, la comunidad y el pueblo barí, ha sido bastante dura y compleja. Nosotros en la Asamblea General de nuestro pueblo también hemos tomado algunas decisiones y que esas decisiones seguramente también caen en responsabilidad del gobierno nacional, pero también del gobierno departamental y el gobierno municipal. En esas decisiones que hemos tomado nosotros como autoridades y gobierno propio de territorio, porque también hay que saber decir los mensajes que en los territorios también habemos un gobierno y el gobierno departamental desconoce ese gobierno territorial. Y también por esa misma razón nosotros en el marco del conflicto que nos está acarreando con toda la situación, así como nuestros compañeros y comunidades que están confinadas en el territorio, esto nos amerita dar esa visibilización. Hay problemáticas que están pasando muy duras en el territorio y que las comunidades no pueden salir de allá y que en la cual nosotros, en la atención que hemos estado dándole y orientándolo un poco, porque la situación no es fácil en algunas zonas del Catatumbo. Y más cuando estamos en esta comisión para exponer, digamos, la situación y que la comisión también, así como los expresan en el escenario, es muy importante dejar las miradas de las autoridades indígenas que estamos realmente en este territorio. ¿Cómo nos está afectando un conflicto armado que se ha generado y que el pueblo barí en su dimensión territorial también alertamos a las organizaciones y cooperaciones para mirar que se pueda mitigar la situación y que se pueda descalar el conflicto en el territorio? Nosotros en el 2018 advertimos sobre la situación de lo que podía generarse en el territorio. Fue una mirada de nuestros mayores que a partir de ahí nosotros en el comunicado, si no recuerdo muy mal, en el 28 expresamos sobre la situación que se generó por el caso de la frontera. Ahora, nuestras comunidades, en este momento nosotros estamos en un control territorial que llamamos y que las autoridades también nos dijimos, hay que expresarlo al gobierno departamental, pero también al gobierno nacional. Y gracias a esta invitación a la Comisión Accidental, donde podemos dejar de precedente ese control territorial, porque también hay que atender las situaciones en territorios donde la institución no llega, porque hay comunidades que están en esa distancia de municipios que estamos a días y que nos ha afectado directamente allá. Hoy en día los señalamientos por parte de los actores en este sentido también hay que dejarlo claro. No solo también buscan al campesinado, sino también nosotros reconocemos la situación que ha generado al sector campesino también, pero también cómo nos está afectando directamente esta situación por parte de la movilidad a nivel de los territorios. Otra de las cosas que queremos dejar acá de precedente sobre las acciones a implementar en el territorio, es muy importante dejar concertadas con la autoridad indígena, porque están llegando a no hacer las concertaciones y esto es lo que a veces está generando en la dimensión diplomática, como nosotros lo llamamos, esas discusiones que por el tema de derecho a las consultas no se están llamando a las comunidades. Entonces es muy importante que todo lo que tenga que ver en territorio se concerte con las autoridades indígenas, pero también de la mano con las alcaldías municipales para poder llevar los proyectos a los territorios. Seguramente nosotros haremos nuestras revisiones territoriales como autoridades para poder también dimensionar en la última fase.
Solo quiero hacer la invitación que en el marco de la asamblea nosotros, en el decreto 0679 con el Ministerio del Interior, pedimos una intervención del gobierno nacional en la comunidad de Broncanina para el 16 de febrero, instalar la mesa y hablar sobre las situaciones y la crisis que ha venido generando en los diferentes zonas donde está la comunidad barí. Esa es la última petición que quería hacer. Pero también quiero dejarle aquí una petición que el resguardo Catalaura también lo ha dejado, en materia de que ellos están atendiendo a la población campesina, y esto le ha generado una dura consecuencia. Y quiero dejar esto, cuál va a ser el papel del gobierno al responder a estas comunidades que están recibiendo población desplazada en las comunidades. Entonces sería muy importante para dejar claro en el tema de esta crisis y esta conmoción que se ha venido activando a medida del proceso. Vamos a seguir con este bloque de participación de juventudes y líderes locales con María Isabel Mantilla Castellanos de la Plataforma Departamental de Juventudes. Buenas tardes a todas y a todos. Soy María Isabel Mantilla Castellanos, delegada nacional de la Plataforma Departamental de Juventudes de Norte de Santander. Iniciamos diciendo que esta es la crónica de una muerte anunciada por las organizaciones juveniles, por las organizaciones sociales campesinas que hacen presencia en la región del Catatumbo. En Norte de Santander, 420.000 jóvenes habitamos el departamento, 32.626 hacen parte de la subregión norte y 70.015 hacen parte de la subregión occidente. Estas regiones son las que contienen los municipios del Catatumbo. De las aproximadamente 54.000 personas desplazadas por el conflicto que se vive en estos días en la región del Catatumbo, de las 23.000 personas en confinamiento y de los más 90 muertos o personas asesinadas en la región, no tenemos una cifra exacta de cuántos son jóvenes. Y es muy preocupante y alarmante porque hemos hecho el llamado desde la Plataforma Departamental de Juventudes y el Consejo Departamental de Juventudes a la institucionalidad para poder realizar una caracterización y tener en cifras reales cuántas personas jóvenes están siendo víctimas de la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo. También nosotros acá elevamos la voz por los niños, niñas y adolescentes. La Plataforma y el Consejo Departamental de Juventudes son los organismos que representan a cada una de estas personas. El gobierno nacional y departamental, también los entes territoriales, tienen 6 meses para actuar de manera efectiva y que genere un impacto positivo en la región del Catatumbo. Desde algunos sectores que hemos podido identificar son fundamentales. El primero es el sector de la educación. Necesitamos garantías de acceso, no solamente para educación superior, sino para también educación básica y media. Necesitamos garantías de permanencia porque la mayoría de los y las jóvenes, niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de la emergencia humanitaria no van a poder retornar a los territorios. Es un llamado muy crítico. En el 2022 hacíamos la celebración en el primer Encuentro Nacional de las Juventudes en Medellín porque se nos anunciaba la Universidad del Catatumbo. En este momento eso sigue siendo una ilusión y necesitamos que el gobierno nacional asuma con responsabilidad y criterio qué va a pasar con la Universidad del Catatumbo, si va a funcionar como una unidad satélite para que las universidades e institutos técnicos y tecnológicos que están en la región puedan impartir su oferta académica allí o qué va a pasar con eso. Por último, exigimos las garantías de no repetición y recogemos unas palabras que escuchamos hace unos días en el municipio del Tarra cuando acompañamos la caravana humanitaria, y es: el Catatumbo no puede ser condenado a 100 años de soledad más por el último Aureliano Buendía. Agradecemos a Mafe Carrascal, a la bancada del Pacto Histórico, por extendernos la invitación, porque muy seguramente si ellos no hubiesen realizado el llamado, los jóvenes y las poblaciones diversas no tendríamos representatividad en esta sesión. Vamos
a iniciar el otro bloque, que es la participación de los actores políticos de la región. Estuve en la Defensoría del Pueblo como delegada de Derechos de la Mujer y pude acceder a este territorio. La institucionalidad no hace presencia. Las alertas se presentaban en los comités de la situación que se podía presentar de un desplazamiento masivo y pues se dio. No pensábamos que a tan gran magnitud, porque pues ustedes han visto que la capacidad se ha desbordado, que todos los días siguen llegando desplazados. El masivo se para hace 8 días y van a empezar a hacer el censo para empezar la segunda fase. Yo quiero aprovechar que hoy está la comisión acá para mandar un mensaje al gobierno nacional, al presidente Petro. Ya he escuchado a todos y todos coinciden con lo mismo prácticamente, y es que hay una ausencia de Estado durante muchos años y que pedimos que retomen en orden público y que hagan presencia en el Catatumbo, que llegue la institucionalidad que tanto se necesita, que se le cumpla al Catatumbo. El presidente hizo unas promesas en campaña y pues no ha hecho nada realmente, y por esto sucedió este desplazamiento. Está el decreto de conmoción interior, que nos dé respuestas concretas. Lo hemos escuchado en los consejos de ministros, pero pues habla muy bonito, habla de 100 años de soledad, pero no es concreto y no nos da respuestas, sobre todo a la ciudad de Cúcuta, que es receptora de todas las problemáticas y que vive una situación especial. No tenemos la capacidad económica para seguir enfrentando estas situaciones. Ayer desde el Consejo de Cúcuta aprobamos el proyecto 001 del 2025, donde se hicieron unos traslados para atender la emergencia inmediata, para complementar la de 2.600 millones, donde tuvo que quitársele algunas secretarías que tienen una responsabilidad importante con la ciudad, como es la Secretaría del Banco del Progreso. Entonces, invito a los congresistas a que le exijan al gobierno nacional, a que le exijan al presidente que se hagan cargo de la emergencia, que es su responsabilidad y su corresponsabilidad, a que nos respondan las cartas de subsidiariedad, con cuánto van a responderle a los desplazados y cómo van a hacer que estas personas retornen a su lugar de origen, que se sientan protegidas. Y vamos a darle el uso de la palabra a los representantes de la región de Norte de Santander. Entonces, doctor Jairo Cristo, usted que está ahí al lado de la doctora Jimena, para que le pase el micrófono y haga uso de la palabra. Bueno, compañeros, primero que todo, agradecerle por la capacidad de escucha. Muchas veces nosotros los políticos estamos acostumbrados a que nuestro diseño corporal pareciera que tuviéramos 2 bocas y un solo oído, pero hoy estamos volviendo a la naturaleza, tenemos 2 oídos y hoy hemos escuchado a la comunidad, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como políticos. En el tema del Catatumbo hay un sobrediagnóstico. Sabemos qué sucede, sabemos qué pasa, sabemos cómo el conflicto día a día se recrudece, pero tenemos que poner atención a las cosas que suceden. El Estado, de una u otra manera, el Catatumbo, que fue una de las regiones que más estuvo comprometida con el cambio, hoy no ve su cambio, hoy ve nuevamente un desplazamiento. Entonces yo quiero llamar al presidente Gustavo Petro a que sabe manejar muy bien la democracia, esa democracia que es, él habla de la democracia, pero la democracia de él le hace falta una E, una D, porque el presidente solamente despierta emoción, pero no despierta coherencia. Y la democracia es coherencia, compañeros. La democracia no se puede convertir en democracia, porque eso es lo que sabe manejar el presidente Gustavo Petro, las emociones de los ciudadanos. Y estoy convencido, así como lo dijo la Defensoría del Pueblo, esto fue un hecho premeditado. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un llamado al Estado Social de Derecho. Tenemos que hacer un llamado a que el presidente sea un demócrata, como él lo dice, no manejando emociones, sino manejando coherencia. Cuando estábamos haciendo ese plan de desarrollo que hemos llamado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, en el Catatumbo le hizo falta una parte, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, pero de la vida eterna. Porque no son 80 muertos los que hay, por ahí pasa la cifra. Entonces yo creo que el presidente no debe prestarse
para estas pantomimas, no debe presentarse para estas obras de teatro que cobran la vida de inocentes. Tenemos que llamar a la reconciliación. Una Colombia unida jamás será vencida. Unámonos alrededor del Catatumbo como colombianos, como nortesantandereanos, para que estos hechos victimizantes no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra también a nuestro paisano y colega, el doctor Heráclito Landines. Y yo quiero dejar dos anotaciones muy precisas para el informe que vamos a hacer en esta comisión. En primer lugar, ¿cuál va a ser el tratamiento especial de gobierno a gobierno con el pueblo barí? ¿Cuál es el tratamiento con el pueblo barí y las consultas previas que tienen que hacerse de todas las inversiones del Estado en la región del Catatumbo, arriba de la Gabarra, Río de Oro, con todo el pueblo barí que ha resistido la confrontación que no ha sido de ellos? Y que cuando llegaron los españoles, este territorio era de ellos y que los hemos ido desplazando arriba, hasta llevarlos a la tierra de Río de Oro, donde están ahorita. En segundo lugar, creo que es importante proteger a nuestra población, proteger a la gente de la UP, proteger a los excombatientes, porque es un compromiso del Estado firmado en el año 2016 de atender a los excombatientes de la FARC en toda la región del Catatumbo y a todos los miembros de la Unión Patriótica en esta región del país. Es una obligación, pero urgente, de parte del actuar del gobierno nacional. Pero además quiero decirle aquí a mis compañeros, Jairo Cristo, la situación del departamento y la situación del Catatumbo no es de hoy. Este es un tema acumulado de toda la historia. En 1999, 29 de mayo, los paramilitares llegaron a la Gabarra y masacraron 74 personas. 1999. Y hubo un desplazamiento masivo que llegó a esta ciudad de Cúcuta, que en esa época yo era secretario de gobierno, y recibimos 12,000 personas desplazadas en Cúcuta. Unos llegaron en volquetas, en camiones, como ahora está pasando. Otros llegaron por Venezuela en buses, pero la tragedia humanitaria ha sido recurrente en esta región del país. Es decir, las circunstancias del Catatumbo no surgieron el 7 de agosto del año 2022. Las circunstancias de la crisis humanitaria del Catatumbo no ocurrieron en este año en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un tema estructural del Estado colombiano que ahora el Estado colombiano ha querido, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hacer acciones integrales, y por eso, señor gobernador, se ha estado construyendo con usted, gobernador del Norte de Santander, y el gobierno nacional, el pacto por el Catatumbo, que contempla inversiones de 3.2 billones de pesos y que podría llegar a 6 billones de pesos. Eso lo está haciendo este gobierno, no de hoy, no después de los desplazamientos. Lo viene construyendo desde hace mucho rato con las autoridades territoriales, pero que además para la ejecución tiene que hacerse la vinculación con las organizaciones sociales, con las juntas de acción comunal, con el pueblo barí, y es muy importante con las organizaciones gremiales, con la ANDI, con los palmicultores, con los cacaoteros, con los cultivadores de cebolla, tomate y pepino de la región de Ocaña. Hay que hacerlo con ellos. El Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, lo está haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Cuando el presidente fue al tarde, dijo, vamos a construir aquí la Universidad del Catatumbo, y compraron los predios y ya está el contrato firmado e inició la obra, concejala. Eso va a ser inversión real, que tiene que agilizarse, hacerse mucho más. Claro que tiene que hacerse mucho más. Cuando el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República, por ejemplo, hizo algo que ha beneficiado a todos los nortesantandereanos y venezolanos. Porque lo que pasa en el Catatumbo afecta a Venezuela y afecta a Cúcuta, área metropolitana de Cúcuta. Por eso se incluyeron estos municipios en la conmoción interior. Área metropolitana de Cúcuta, los 5 municipios. En el gobierno de Duque, por ejemplo, asumiendo una posición chauvinista de falso nacionalismo, dijeron vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela y vamos a hacer un concierto para tumbar el gobierno de Venezuela. ¿Se acuerdan? En el puente de Tienditas.
Entonces vinieron y vino el de Virgin Air y el dueño de Warren Buffett a decir, sí, vamos a tumbar al dictador Maduro, y hicieron un concierto. ¿Y qué pasó? Vinieron de Bogotá, tomaron whisky y otra vez fueron para Bogotá, y la situación siguió peor para Colombia y Venezuela. El presidente Gustavo Petro abrió la frontera 20 días después de haberse posesionado. ¿Y a quién beneficia eso? Pues a la gente de acá, al intercambio comercial, a nuestros tíos, a nuestros primos que están al otro lado del río. Pero cuando estaba Duque, ¿qué pasaba cuando estaba Duque? Cerrada la frontera, el enemigo era el venezolano, ¿y qué pasaba con Cúcuta? Afectado Cúcuta. Me hubiera gustado escuchar, querida concejala, querido representante Cristo, colega Cristo, esas posiciones fuertes en contra del gobierno de Duque en su momento, porque las decisiones desde el gobierno tomadas en Bogotá afectan a la gente de la región y afectan a los más pobres de la región. Porque resulta y pasa que las decisiones que se toman en Caracas también afectan a la región. Y entonces, por ejemplo, querido Corso, por ejemplo, cuando se toman las decisiones en Bogotá o en Caracas, afectan a la gente de la región, que es muy fácil tomarlas, es muy fácil decir. Pero cuando se toman las decisiones desde acá, cuando se ven las circunstancias desde acá, deben estar encaminadas a beneficiar a la gente. Toda la crisis venezolana trajo a vivir aquí al área metropolitana de Cúcuta 300.000 personas. Pero entonces sigamos peleando desde Bogotá y Caracas para que la gente se desplace y se venga a vivir a Cúcuta. La crisis del Catatumbo, no tengo la cifra exacta, pero hoy tiene que tener en el área metropolitana de Cúcuta más de 15.000 personas. Y entonces la afectación va a ser en la población y va a ser en los pueblos históricos de Cúcuta, porque tienen que haber traslados presupuestales para atender a los desplazados y no se atienden a los pobres históricos de la ciudad. Entonces, este gobierno sí está haciendo mucho. Le apostó a la paz total. Pero es mejor fracasar, compañero, intentando la paz y no fracasar haciendo la guerra como pasó en 20 años atrás. Haciendo la guerra no pasó nada. Nosotros hemos intentado hacer la paz total y desde el otro lado no le han cumplido al país, porque no es que le cumplan a Petro, es que le incumplan al país que el ELN no le quiera apostar a la paz total. No es a Petro, porque Petro será en 1 año y medio, se va. Es decir, la deuda es con el Estado colombiano, con nosotros, Corso, con nosotros, con todos. Y me parece que nosotros, esta generación tiene que apostarle por la paz total en los próximos años, por la paz total, porque no podemos seguir viviendo en la guerra como vivimos hace 80 años. Alguien diga, no, entonces vamos a hacer la guerra, bombardeemos, tomando whisky en la 93 en Bogotá, en el Parque 93. Lo que tenemos que hacer es bombardear. Y vayan ustedes a Caño Indio, vayan ustedes a Versalles, vayan ustedes a Campoyuca en Tibú y díganle a los campesinos que vamos a bombardear. Vaya, o como hacían antes, no, vamos a fumigar el Catatumbo. ¿Y qué pasó con la fumigación del Catatumbo cuando habían 15.000 hectáreas? Hoy hay, gobernador, 52.000 hectáreas. Lo que tenemos que hacer, presidente Carrillo, es el pacto de Catatumbo, firmarlo con todos los actores sociales. Al pacto del Catatumbo en su ejecución hacerle veeduría, al pacto del Catatumbo, que la Procuraduría, que la Defensoría, pero nosotros mismos vigilemos que la plata se ejecute en los próximos años. Eso es lo que tenemos que hacer. La vía Cúcuta-Tibú, la vía Tibú-El Tarra, Convención La Mata, ampliación de la vía Cúcuta-Ocaña. Y lo que decía Diógenes, ya los proyectos están en fase 3. Pues metámoslos, gobernador, pero hay que hacer. Alguien dijo, el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Vías. Cuando hagamos las vías del Catatumbo, se beneficiarán los pequeños, los medianos agricultores, esos que hacen trabajo allá en Campo 2, en Campo 3, en la 4. Y entonces, señor presidente, señor gobernador, creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa con todos los actores sociales, firmar el pacto del Catatumbo y de aquí, no 1 año y medio, a los tiempos que se va a ejecutar, que se cumpla
lo que nosotros pactemos en beneficio de la gente. Y yo como oriundo de esta región del país y ahora como representante por Bogotá, voy a estar acompañando acá a mis compañeros de la Cámara para exigir, por ejemplo, hoy, creo que le tenemos que exigir al Ministerio de la Igualdad, a la ministra de la Igualdad, y decirle, el Catatumbo también es de Colombia. Las regiones confinadas del Catatumbo tienen que tener atención especial con el programa de Hambre Cero. ¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad? No que diga que envió unas toneladas de comida. ¿Dónde está la acción del Estado a través del Ministerio de la Igualdad en beneficio de la gente? Gracias, presidente. Acaba de llegar el doctor Diógenes Quintero, nuestro representante a la Cámara del Catatumbo. Doctor Diógenes, tiene el uso de la palabra. Gracias, representante Wilmer. Un saludo especial a todos y todas. Por supuesto, quiero empezar por las organizaciones sociales campesinas que están hoy acá, que representan mucha gente que hoy está desplazada, confinada, que está sufriendo verdaderamente este conflicto. Muchos que han sido víctimas de manera directa de esta situación. Señor gobernador, un saludo especial a todos los colegas congresistas. Gracias además por la solidaridad que ha tenido el Congreso de la República, los representantes a la Cámara, que muchos incluso han hecho donaciones a esta causa de atender esta emergencia. A los gremios, a los docentes, a las organizaciones juveniles, a las organizaciones LGTBIQ+, a todo el pueblo del norte de Santander. Yo quiero dejar clara una posición mía en esta comisión accidentaria en el Congreso, y es nosotros como representantes a la Cámara que hacemos parte de esta comisión tenemos la responsabilidad de construir un concepto a el decreto de conmoción interior. Y ese concepto, desde luego, tiene un análisis jurídico constitucional, si ese decreto se ajusta a la Constitución, y también un análisis fáctico, es decir, un análisis de los hechos, de la situación, ¿sí? Por eso el hecho de estar hoy acá con ustedes. Y quiero decir que para hacer ese análisis, para nosotros tomar una posición sobre el estado de conmoción interior, es necesario conocer las medidas que se van a tomar en el marco de ese estado de conmoción interior. Y yo les quiero transmitir hoy una preocupación que yo tengo, y es que de las medidas que se han expedido hasta ahora, que se han decretado hasta ahora, en casi 15 decretos o más que van, ninguna de esas es contundente en atender la crisis y en jalonar, traer la inversión que requiere esta región. Y estamos muy a la expectativa, desde luego, de la firma del Pacto Territorial por la Transformación del Catatumbo, pero la sola firma no trae los recursos. Necesitamos que el gobierno defina cuáles son los proyectos estratégicos que se van a financiar en el marco del Pacto Catatumbo, de qué forma se van a financiar, cuáles son las fuentes de esos recursos. Y además, las medidas que hacen falta por el estado de conmoción interior, como los decretos que aquí se han mencionado del Ministerio de Hacienda y demás. Hoy yo quiero hacer una alerta sobre una de las medidas que salió hoy. El Ministerio de Minas puede cerrar estaciones de servicio, puede recortar el cupo de combustible en norte de Santander y en el área del Catatumbo. Eso es una medida que sin duda va a afectar a la población, Quiero plantear también, se creó un mando militar para la zona. Es estratégico para concentrar las decisiones y la responsabilidad. Pero así como hay un mando militar, también que haya un gerente desde las decisiones administrativas y de inversión social que requiere esta región. Sin duda, el estado de conmoción interior es una oportunidad, quizás la última que tiene el gobierno de Gustavo Petro para saldar la deuda que tiene con nuestra región del Catatumbo. Pero eso va a depender de la voluntad real que tenga el gobierno. Y nosotros estamos dispuestos, yo como catatumbero, como norte santanderiano, como congresista de las curules de paz del país, dispuesto a acompañar al gobierno en eso. Pero sí estoy muy prevenido por las decisiones que hasta ahora se han tomado, por la falta de gerencia pública de este gobierno y porque definitivamente en lo que uno ve en la discusión política nacional,
el Catatumbo no es hoy prioridad para el gobierno. Aquí quiero dejar solamente para terminar, lo estratégico que hoy quiere la región es transformación territorial en el tema de vías. Hay 3, 4 vías que tienen estudios avanzados, señor gobernador, y que podrían hoy solucionar y transformar el territorio, las mencionaba el presidente de la ANDI, y un programa ambicioso, no cualquier programita, un programa ambicioso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y finalmente, queridos congresistas, sobre todo, y el mensaje que le queremos transmitir al gobierno, aquí el afán de inversión social no puede desnaturalizar la emergencia humanitaria. El afán de que lleguen recursos a la zona no pueden desnaturalizar que hay gente sufriendo el conflicto hoy en el territorio, que hay gente confinada, que hay gente desplazada, que hay gente que la están persiguiendo. Entonces, eso también es importante de tener en cuenta desde el punto de vista de las medidas que se están tomando. Y cuenten conmigo siempre para defender esta región, para defender este departamento. Muchas gracias. A esta región le interesa y le conviene la paz. No abandonamos la idea de poder lograr impulsar ese acuerdo de paz que se logre con las FARC. El gobierno nacional debe revisar en qué forma logra también acuerdos o no acuerdos a través de cualquier mecanismo con el ELN. Pero la paz no solamente es el tema militar, el tema de presencia. La paz se logra también con inversión. Y esa inversión es urgente y necesaria en una región que lo ha necesitado, que le ha faltado durante más de 50 años y que la gente espera una respuesta positiva de desarrollo. Por eso hacemos un llamado a los grupos guerrilleros que están en la zona para cesar esas hostilidades contra la población civil. Los hechos de paz, cuando se quiere la paz, se deben encaminar precisamente por un tema de diálogo.